Bien, reanudamos la sesión. Tiene la palabra por los diputados adherentes el abogado Jorge Barrera Rojas por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal y en representación de 32 diputados adherentes que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, vengo a alegar, adhiriendo expresamente en todas y cada una de las partes del requerimiento interpuesto por los honorables senadores en contra del proyecto de ley que pone fin al lucro, copago y la selección en los establecimientos que reciben aportes del Estado. Y tal como lo hicimos respecto de el requerimiento principal en nuestro escrito de adhesión, nos referiremos principalmente a tres puntos o a tres inconstitucionalidades que para nosotros parecen las más manifiestas respecto del proyecto de ley, no obstante adherir, como ya señalé expresamente, respecto de las inconstitucionalidades que solicita la parte requirente en lo principal de Foja 1 y siguiente. Lo primero tiene que ver con el artículo número 2, en su numeral 3, respecto de los señalados ya fines educativos. Y estos fines educativos en relación principalmente a la fijación taxativa que hace el proyecto de ley respecto de ellos. Y para ello nos referiremos solamente respecto de el artículo 3 nuevo que agrega. No nos referiremos ni al 3 bis ni al 3 ter, sino que respecto del artículo segundo del proyecto de ley numeral 3, solamente respecto del artículo 3, que hay ciertos puntos que a nosotros nos parecen relevantes poder rescatar, no obstante ya lo señalado y sin perjuicio de lo señalado por el profesor Fernández. En segundo lugar, nos referiremos al artículo segundo numeral 7, esto es la prohibición de apertura de nuevos establecimientos subvencionados. Y decimos establecimientos subvencionados porque no se refiere solamente respecto de los colegios particulares subvencionados, sino que, como podemos ver, se refiere también a los colegios municipales, que son colegios subvencionados. Y en tercer lugar, nos referiremos al artículo primero del proyecto de ley en su numeral 7, letra C, en donde lo que busca el proyecto de ley, su señoría excelentísima, es restringir por ley el alcance del artículo 19, número 2 de la Constitución. Vamos a partir respecto primero de los fines educativos. Y acá creo que se ha dado una confusión y lo vimos ayer también respecto de las audiencias públicas, que creo que sirvieron mucho para ilustrar en qué contexto se está dando esta discusión. Nadie está en contra, y de hecho sería absurdo señalar, en que el monto o los dineros de la subvención o los recursos que entrega regularmente el Estado a través de la subvención y otros aportes se gasten en fines educativos. En eso no hay problema, su señoría excelentísima. De hecho, todos adherimos, y aquellos que formamos parte de los equipos que estuvieron en la tramitación directa del proyecto de ley, todos ascribimos a que eso era necesario. El problema surge, su señoría excelentísima, cuando el legislador pretende fijar taxativamente cuáles son esos fines educativos. Y como bien lo señaló el profesor Fernández en su alegato, no lo hace solamente respecto de los recursos que entrega regularmente el Estado, sino que también lo hace respecto de aportes de todo tipo, esto es, los aportes de financiamiento compartido que entregan los apoderados al establecimiento, fijando obviamente el Estado en qué se deben gastar esos recursos, sino que también las donaciones que puede hacer un particular para una fundación o corporación respecto a los fines educativos. Nos referiremos más adelante también a que esto no se refiere o no cambia la lógica de la subvención respecto de los establecimientos con fines de lucro. Esta prohibición, este cercenamiento de la autonomía y de la libertad de enseñanza aplica incluso a quienes hoy día están constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro, porque se refiere a todos los establecimientos que están adscritos al sistema de subvenciones. Señalaba en el escrito de adhesión a este requerimiento el origen de la libertad de enseñanza en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, como una modificación, una reforma a la Constitución de
1833, que se produjo con fecha 13 de agosto de 1874. En el artículo 12, numeral 6, abajo o debajito de la garantía de poder asociarse sin permiso o reunirse sin permiso previo. Y esto es importante, su señoría excelentísima, como antecedente a lo que viene después respecto de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. ¿Y por qué? Porque la ubicación espacial que tienen los artículos en la Constitución no es una casualidad, no es unanimidad. Dice relación precisamente con la garantía o con la posibilidad de que las personas, los particulares, puedan desarrollar una comunidad educativa, sin intervención indebida del Estado o de terceros. Y la relación que tiene el artículo 19, número 11, en su inciso primero, con su inciso cuarto, esto es, la libertad de enseñanza, con el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, está íntimamente ligada. Y esto tiene relación por una cuestión muy simple. Para yo tener derecho a elegir, debo tener opciones sobre las cuales elegir. Yo no puedo ir a un mercado y decidir comprar fruta. Aquí se vende frutas y solamente existen naranjas. Deben haber naranjas, deben haber manzanas, deben haber peras, deben haber plátanos. La posibilidad de que todos puedan elegir opciones distintas. Si no existen opciones distintas y solamente existe una opción, por ejemplo, la provista por el Estado, simplemente no hay derecho a elegir. Es decir, yo tengo derecho a elegir cuando tengo opciones. Y esas opciones solo sí se dan cuando existe la debida libertad de enseñanza. Y esto respecto de la diversidad de proyectos, y lo decía muy bien el profesor Fernández al señalar que hablamos acá también no solamente de libertad económica, hablamos de libertad de ideario, de cuál es el proyecto educativo que los establecimientos quieren establecer, no en beneficio de los propios sostenedores, sino que en beneficio de las propias familias y de los padres para poder elegir estas opciones distintas. Y decimos que no solamente la Constitución lo reconoce, porque el mismo proyecto de ley reconoce como principios fundantes, no en el mensaje, sino que en el texto aprobado por el Congreso Nacional, los principios de diversidad y flexibilidad. Y me permito, con su venia, señor presidente, poder leer. Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido un proyecto diverso y determinado, y que son atendidas por él en conformidad a la Constitución y las leyes. Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades, asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de proyectos educativos institucionales diversos, asegurando la existencia de proyectos educativos diversos. Su señoría excelentísima, esto dice relación con algo que señaló muy bien el profesor Fernández y que ayer fue oído en las audiencias públicas y que fue expuesto por parte del profesor Héctor Meri de la Fundación Jaime Guzmán. Y es la relación entre libertad de enseñanza y autonomía, entre autonomía y cuerpos intermedios. El artículo 1, inciso 3 de la Constitución, impone al Estado la obligación de reconocer y amparar los grupos intermedios. Claramente, los establecimientos de enseñanza son grupos intermedios. No tienen una connotación distinta, sea que se adscriban o no al sistema de subvenciones. Son considerados igualmente grupos intermedios. Por eso hablamos de educación particular subvencionada. No hablamos de educación concesionada. Y muy bien, el profesor Fernández se refirió a la naturaleza jurídica de la subvención. Y acá nosotros debemos referirnos ahora respecto de la autonomía que deben tener estos cuerpos intermedios. Y este excelentísimo tribunal ya se ha referido latamente respecto de que debe ser la autonomía adecuada. Y lo hizo también respecto del último fallo sobre administrador provisional, donde precisamente me tocó estar acá alegando frente a esta excelentísima Corte. Y esta autonomía adecuada es para que alcancen sus fines propios y específicos. Fines, la misma palabra que se ocupa respecto de los fines educativos. O
sea, no existe ninguna consecuencia más allá que establecer que lo que establece precisamente el proyecto de ley al fijarle los fines es cercenar la autonomía. Y por tanto no es posible entender la libertad de enseñanza sin la debida y adecuada autonomía. Y me permito citar el considerando 28º precisamente del fallo de administrador provisional, que señala que los grupos privados disponen de la libertad de asociación y de la autorregulación que permite un ejercicio colectivo del derecho asociativo, especialmente en la determinación de sus fines, medios, reglas internas y resolución de las diferencias que surjan al interior de sus asociados. Esta determinación genérica de autonomía no se contrapone a la capacidad del legislador de dictar normas generales. Todo lo anterior, cito más adelante, dice la autonomía inadecuada, la autonomía es inadecuada, cuando pretende ser invocada para realizar actividades ilegales, dañosas o ilícitas, o amparar excesos en la actuación del órgano que la invoca. ¿Qué fines educativos, más allá de los determinados taxativamente, si van en beneficio del propio establecimiento, pueden ser considerados dañosos, ilícitos o amparar excesos, su señoría excelentísima? Lo señala precisamente el fallo que estamos hablando de actividades dañosas, ilícitas, es decir, actividades prohibidas. Las actividades prohibidas forman parte de la autonomía inadecuada, su señoría excelentísima. Pero esa prohibición debe ser claramente acotada, razonable y proporcionada, manteniendo el marco de toda actividad legítima. Porque si nosotros establecemos una prohibición en blanco, es decir, está prohibido todo aquello que no esté permitido expresamente por la ley, no podemos hablar de autonomía adecuada, sino que simplemente hablamos de que no existe autonomía. Aquí yo me quiero referir también al uso de la subvención y el cambio de lógica imperante. ¿Por qué esto es relevante? Porque se dio también en el trámite legislativo de esta discusión. Primero, el cambio de lógica donde en la subvención estaba permitido todo aquello que se hiciese en beneficio del propio establecimiento, salvo expresas prohibiciones legales. Podemos tener discrepancias respecto de si esas prohibiciones eran demasiado profusas o no, de si eran demasiado latas, de si eran un decálogo muy acabado de prohibiciones. Pero la lógica de la subvención era, el sostenedor puede usar la subvención para llevar a cabo su proyecto educativo en todo aquello que no se encuentre específicamente prohibido. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley, su señoría excelentísima? Invierte la lógica de la subvención. Y dice, usted puede hacer solamente lo que se encuentra prescrito en el artículo 3º de la ley de subvenciones y todo lo demás se encuentra prohibido, estableciendo una prohibición en blanco. Y me quiero remitir al fondo del asunto. Este proyecto surge para terminar o eliminar el lucro en los colegios que reciben, o los establecimientos que reciben aportes del Estado. Si se hubiese querido terminar el lucro, bajo esa lógica podemos tener discrepancias respecto de si es legítimo, si es lícito o no, pero la forma correcta hubiese sido estableciendo la prohibición de retirar ganancias o utilidades del establecimiento, establecer una prohibición más a este decálogo. No terminar prohibiendo toda otra actividad, cercenando la autonomía y estableciendo no diferencias entre una autonomía adecuada o inadecuada, sino que simplemente eliminándola. Y me quiero referir a este punto porque, en definitiva, lo que hace el legislador, y voy a explicar acá los pasos que se dio en el trámite legislativo para llegar al texto final, que incluye esta frase a la cual hicieron referencia los señores diputados en la adhesión al requerimiento respecto a de que los fines educativos se encuentran afectos a fines educativos los aportes de todo tipo. Porque nosotros podríamos decir, el Estado pudiese, eventualmente, nosotros creemos que no, pero el Estado pudiese establecer afectación respecto de los recursos que entrega, los aportes que entrega regularmente el Estado a través de la subvención. ¿Podrá hacerlo respecto de los recursos que vienen de privados, que vienen de apoderados, que vienen de donaciones
¿Podrá hacerlo? ¿Será legítimo? ¿No será finalmente el fin de toda autonomía de los establecimientos particulares subvencionados y estamos frente a un cambio total, no de la naturaleza jurídica de la subvención, sino que de los establecimientos particulares subvencionados? Quiero hacerme cargo precisamente del cambio en la lógica que tuvo el proyecto de ley durante la tramitación. Cuando se presentó el mensaje, en un principio el sostenedor era considerado un mero administrador de fondos públicos. Señalaba textual el artículo 3º que se presentó en el mensaje. El sostenedor tendrá solamente la calidad de administrador respecto de la subvención. Eso con fecha 3 de junio. Luego la presentación o las indicaciones que realiza el Ejecutivo y que presenta en la Cámara de Diputados con fecha 9 de septiembre, modifica y dice, ¿sabe qué? Voy a abrirle un espacio pequeño de autonomía y voy a decir que usted ahora deja de ser administrador de fondos públicos y pasa a ser cooperador del Estado. Cuando se supone que el Estado está al servicio de la persona y no al revés, pero va a ser cooperador del Estado. Y dice, gestionará las subvenciones y aportes que establece la presente ley. Aportes se refiere a los aportes regulares del Estado. Luego, con fecha 4 de enero, ya en el Senado de la República, presenta nuevamente indicaciones e incluye esta frase, modificando los aportes que establece esta ley por la frase aportes de todo tipo, incluyendo los aportes de financiamiento compartido, incluyendo los aportes de privado. Claramente, si yo no puedo hacer, porque yo podría establecer, sabe que usted no tiene autonomía respecto de los recursos que yo entrego como Estado, pero tiene autonomía respecto de otros recursos. No, aquí no tiene autonomía respecto de nada. Usted debe adscribirse a los fines educativos que establece el artículo 3º nuevo de la Ley de Subvenciones respecto de todos los aportes que usted tiene, de todos los aportes que usted recibe. Insistimos en que estamos frente, obviamente, a una prohibición en blanco. Acá no hablamos, por tanto, de autonomía inadecuada, sino que simplemente no hablamos de autonomía. No existe autonomía. Me quiero referir respecto al uso de la subvención y el reconocimiento oficial. Y esto es relevante porque lo señaló el profesor Fernández en su alegato y me parece pertinente poder recalcarlo. Existe una dicotomía respecto de dos actos administrativos que los hechos son o se producen en un momento, en un solo momento, que es el reconocimiento oficial y que es la adscripción al sistema de subvenciones. Ningún establecimiento solicita el reconocimiento oficial sin saber si va a ser particular pagado o va a ser particular subvencionado. Eso en la práctica no es así. Por lo tanto, estamos hablando de una ficción, si se quiere establecer o si se establece por parte del Ejecutivo, que en realidad estamos hablando de casos distintos. Pero me quiero referir también a lo señalado ayer en audiencia pública por el jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, que habló por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, yo entiendo que está refiriéndose a una posición oficial respecto al Ministerio. Y señaló textual, me permito leer, señor presidente, en nuestro país, la garantía de la diversidad es el reconocimiento oficial y no la subvención. Supongamos que tiene razón el señor Gonzalo Muñoz y supongamos que la garantía es el reconocimiento oficial. Este proyecto de ley, como no existía anteriormente en la legislación de subvenciones vigente, establece como sanción para la transgresión de este artículo 3º la pérdida del reconocimiento oficial. Esa es la sanción que tiene el artículo 3º. El nuevo literal I, agregado al artículo 76 de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, señala cuáles son causales de infracciones graves que llevan al reconocimiento oficial, de acuerdo a la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Incumplir con las normas señaladas en los artículos 3º, 3º bis y 6º del decreto con fuerza de ley número 2, la Ley de Subvenciones. ¿Existe o no existe relación entonces entre la subvención y el reconocimiento oficial? ¿Cuál es la razón entonces para que el legislador imponga como sanción la pérdida del reconocimiento oficial si estamos solamente regulando subvenciones, si estamos solamente regulando recursos?
No puede existir tal dicotomía, por tanto, su señoría excelentísima, tal como lo han señalado. Y esto obviamente puede llevar en la aplicación práctica a que un establecimiento ocupe recursos, como ha sucedido en otros ordenamientos, como por ejemplo la subvención escolar preferencial, en donde se han ocupado recursos que son, ojo, tenemos el catálogo, que es un catálogo abierto de 4 requisitos, y lo ocupen en elementos diversos a los que señala la ley, aun cuando se ocupen en el propio establecimiento, es decir, para llevar a cabo el fin educativo o proyecto o ideario educativo propio del establecimiento educacional, y que sea sancionado no solamente con no impetrar más la subvención, sino que le sea revocado el reconocimiento oficial. Y no estamos hablando de lucro, no estamos hablando de retiro de utilidades, no estamos hablando de retiro de ganancias, estamos hablando de usar la subvención. No la subvención, su señoría excelentísima. Usar los aportes de financiamiento compartido. No, su señoría excelentísima. Usar los recursos privados que recibe el establecimiento en su proyecto educativo propio y particular, solamente que eso no está determinado ni por la ley, ni por el reglamento que pretende la ley que dicta la Superintendencia de Educación. Eso, su señoría excelentísima, es claramente un cercenamiento desproporcionado e inconstitucional de la libertad de enseñanza. En segundo lugar, me quiero referir, y tomando en cuenta estas mismas palabras, respecto a la apertura de nuevos establecimientos subvencionados. Y apertura de nuevos establecimientos subvencionados, tal como lo señalé, su señoría excelentísima, porque no estamos frente solamente a particulares subvencionados, sino que el problema se da también respecto de establecimientos municipales, que también son subvencionados, y la apertura de estos nuevos establecimientos. Quiero repetir lo señalado el día de ayer por Gonzalo Muñoz, jefe de División de Educación General del Ministerio de Educación. En nuestro país la garantía de la diversidad es el reconocimiento oficial, no la subvención. Señalamos anteriormente que la realidad práctica lleva a que el reconocimiento oficial vaya ligado íntimamente a la adscripción al sistema de subvenciones. Íntimamente. Claramente, cuando yo vulnero la posibilidad de abrir nuevos establecimientos educacionales, y tal como lo señalamos respecto también de los fines educativos, yo lo que hago es quitar opciones a los padres para poder elegir. No puede existir derecho a elegir sin opciones, no pueden existir opciones distintas sin libertad de enseñanza. No puede, por tanto, restringirse la libertad de enseñanza, porque en definitiva restrinjo el derecho de los padres a educar a sus hijos. ¿Cuáles son, y lo dijo el profesor Fernández muy claramente, cuáles son las limitaciones permitidas a la libertad de enseñanza? Son las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Y son taxativas, su señoría excelentísima. Y me quiero colgar de lo señalado por el profesor Fernández respecto de que aquí no estamos frente, como se ha señalado en profusas columnas a través de la prensa, respecto de una tercera cámara. Pero tampoco queremos estar frente a un tribunal que reforme la Constitución. El derecho de los padres, y acá lo dijo ayer muy bien Raúl Figueroa de Acción Educar en su exposición en audiencia pública, la subvención es el instrumento que hace posible la libertad de enseñanza. Lo señaló textual. Sin ese instrumento, la garantía constitucional resulta ser un privilegio del cual muy pocos pueden gozar. Solo quienes tengan recursos suficientes para instalar, abrir y administrar un establecimiento sin necesidad de recurrir a los aportes estatales podrían ejercer la libertad de enseñanza. Esto es claro, su señoría excelentísima. Si nosotros no contamos con la posibilidad de la subvención, en la práctica, en la realidad, no solamente no existe libertad de enseñanza, sino que no existe real derecho a elegir por parte de los padres la educación de sus hijos, cercenando también y a su vez el derecho a la educación de los niños y niñas. Obviamente, el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales tiene su origen en términos cualitativos y no cuantitativos. No cuántos colegios haya, sino que en proyectos distintos. Ya el establecimiento de un
proyecto educativo diverso es la concreción absoluta de la libertad de enseñanza. Me quiero referir finalmente, para terminar con mi alegato, respecto de restringir por ley el alcance del artículo 19, número 2, y que lo hace inconstitucionalmente el artículo 1, numeral 7, letra C del proyecto de ley. Y aquí me quiero referir a los que prescribe textualmente, porque acá se ha tratado de hacer una caricatura constitucional por parte principalmente de algunos parlamentarios respecto de este tema, y se hizo también respecto a la audiencia pública. El artículo señala que para estos efectos, para efectos de la ley antidiscriminación, no se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones fundadas en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por su parte, quiero señalar lo que señala el artículo 2, inciso 3 de la ley antidiscriminación. Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental. Uno podría decir, ¿sabe qué? Lo que está haciendo acá el proyecto de ley es simplemente dejar sin efecto el inciso 3 del artículo 2 de la ley antidiscriminación. Pero ello no es así. Ello no es así. Lo que hace su señoría excelentísima este proyecto de ley es dejar sin efecto la libertad de enseñanza, porque ni siquiera deja abierta la posibilidad del ejercicio legítimo del derecho. Señala que nunca será razonable el ejercicio de la libertad de enseñanza, aun cuando exista una discriminación de las señaladas arbitrarias por la ley antidiscriminación. Recordemos que dentro de las discriminaciones que señalas como arbitrarias, la ley antidiscriminación dice aquellas fundadas en el sexo. O sea, estamos hablando que aquellos colegios que son solo de hombres o solo de mujeres constituyen una discriminación arbitraria solamente porque lo señala la ley antidiscriminación. Me parece del todo excesivo. Y lo tendrán que ponderar los tribunales del fondo. ¿Cuál es el ejercicio legítimo o ilegítimo de un derecho? Pero no corresponde al legislador cercenar de tal manera la libertad de enseñanza para decir que jamás, nunca y en ninguna ocasión podrá ser declarada como razonable una distinción fundada en una garantía constitucional como la libertad de enseñanza. Por tanto, su señoría excelentísima, nosotros acá tenemos una discusión más de fondo, y yo sé que existen discrepancias de carácter constitucional y principalmente doctrinario respecto a si estamos, en la misma discusión que se dio principalmente en los años 60 respecto a si estamos frente a garantías o derechos fundamentales o estamos frente a meras libertades formales o adjetivas. La libertad de enseñanza, nosotros podemos tener en la doctrina, puede existir una discrepancia respecto a ese tema, pero la Constitución es clara. La Constitución establece que la libertad de enseñanza es una garantía constitucional, no es una libertad formal. Y eso es importante señalar. A algunos no les podrá gustar la autonomía de los cuerpos intermedios, no les podrá agradar el principio de subsidiariedad, no les podrá agradar el concepto de autonomía adecuada o inadecuada, podrá disgustarles. Pues bien, la forma de modificar eso es a través de una reforma constitucional, no a través de la ley o un capricho ideológico o legislativo que pretenda pasar por encima de las garantías que reconoce la Constitución. Es por esto, su señoría excelentísima, que solicito se tenga por acogido el requerimiento por parte de los senadores, que en definitiva declara este tribunal que la autonomía adecuada de los establecimientos educacionales no puede ser cercenada por la vía simplemente legal y aún menos por la vía reglamentaria, que no puede existir por tanto tampoco una limitación a la apertura de nuevos establecimientos, principalmente de aquellos más vulnerables, que son aquellos que no tienen los medios propios para poder abrir nuevos establecimientos si no es a través de la subvención, atendiendo la relación directa entre reconocimiento oficial y subvención. Y finalmente, su señoría excelentísima, no otorgar como precedente que estamos frente, cuando hablamos de libertad de enseñanza, de una mera libertad formal, porque no es así.
La libertad de enseñanza es una garantía constitucional, a tal nivel que el propio proyecto de ley lo reconoce en la parte de los principios del mismo proyecto en el artículo 1. Que estamos frente a una garantía constitucional que por tanto puede tener un ejercicio legítimo. Ejercicio legítimo que no le reconoce el proyecto de ley, pero que sí le reconoce la Constitución. Es todo cuanto tengo por alegar, señor presidente. Muchas gracias. Alega al abogado Paulino Veloso por 60 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Con la venia del señor presidente, alego por la presidenta de la República solicitando que se desestime el requerimiento de los senadores por considerar que no reúne ni los requisitos de forma de un requerimiento de esta naturaleza, ni menos los requisitos de fondo, esto es, no transgrede ninguna norma constitucional. Excelentísimo Tribunal, se ha dicho que los resultados de la prueba PISA en distintas áreas, yo tomé nada más que matemática, de Chile son patéticos. Nosotros nos encontramos en las últimas líneas, por sobre Chile está Kazajstán, Bulgaria, Rumania, Grecia, Portugal, Croacia, desde luego todos los países desarrollados. Se agrega que somos el país que tiene la segregación en términos internacionales más aberrante, así se califica. O sea, tenemos un problema de calidad, tenemos un problema de inclusión. Los padres no pueden elegir, porque con esta idea de que los colegios pueden elegir ellos a los padres, entonces los padres no pueden elegir el establecimiento educacional. Y además se agrega que, por la circunstancia de tratarse de personas jurídicas con fines de lucro, 500 millones de dólares anuales salen de la educación, que se reciben por vía subvención, que no son regalos, porque ninguna subvención es regalo, salen a otros fines, no fines educacionales. Esa situación lleva a sostener que este proyecto de ley no solamente no es inconstitucional, sino que además tiene el propósito de cumplir con los mandatos constitucionales que están establecidos, por lo menos en el artículo 19, número 10 y 11, agrégase la igualdad ante la ley y la no discriminación. Esas disposiciones establecen expresamente el derecho de los padres a elegir el establecimiento, establecen expresamente que el Estado debe financiar un sistema gratuito, dice la Constitución Política, y este excelentísimo tribunal ha reiterado que los establecimientos, los alumnos, tienen además derecho a una educación de calidad. De manera entonces que, como dice el abogado Miguel Ángel Fernández, los propósitos de estos proyectos de ley están absolutamente en dirección de lo que establece nuestra Constitución Política, como los principios que establece nuestra Constitución Política, a la luz del diagnóstico de la situación crítica que tiene el sistema educacional en Chile. Excelentísimo Tribunal, me voy a referir primero a los requisitos de forma y enseguida a los requisitos de fondo. Respecto a los requisitos de forma, no se expone en el requerimiento con claridad cuáles serían las infracciones constitucionales. Se utiliza la técnica que ellos llaman de achurar, es decir, subrayan en negrita la palabra o el artículo que sería inconstitucional, algo que ya han hecho en otra oportunidad, me parece que los mismos senadores. Sin embargo, en algunos casos se olvida el tema. En primer lugar, el primer artículo que se cita, que es el artículo 1, número 6, no está solicitado como que se infringe en él la Constitución Política. No se señala en el principio, ni al medio, ni al final. Sin embargo, ese es el primero citado y se achura una palabra, la palabra potencial. En otros se copia el artículo y no se achura nada. Por ejemplo, en el artículo 2, número 5, letra F, sobre la no selección, que es el que se refiere propiamente a la no selección. El artículo 2, número 7, letra A, que es aquel que establece el requisito para obtener subvención por primera vez. El artículo 2, número 5, letra E, los artículos 3 y 4 transitorios, que contemplan la obligación de ser propietario o comodatario. En otros se subraya una palabra, sin mayores explicaciones, que es el artículo
segundo número 6, que establece los principios generales de la no selección, o bien en otros casos se hechura incoherentemente, como es en el artículo quinto transitorio, donde se hechura una palabra, dos palabras, pero no se hechura nada del procedimiento. Su señoría, esta técnica, que además es distinta a lo que se hechura de lo que se alega, no solamente atenta en contra de lo que es la bilateralidad, lo que es el debido proceso, la competencia de este altísimo tribunal, sino que además lleva a sospechar, además de lo que voy a decir enseguida, que el requirente en realidad no le importa la argumentación, no le importa la argumentación jurídica, no le importan los aspectos formales. Estos aspectos formales llevarían a que respecto de cualquier requerimiento de un particular fuera rechazado por inadmisible, por falta de claridad evidente. De manera que no entendemos por qué podría este tribunal subsidiar a los requirientes en este aspecto. Pero además, quizás aún más grave, no hay un análisis propiamente constitucional. La carga de la prueba está de parte del requirente. Por lo tanto, no le basta decir la libertad de enseñanza, dice en la Constitución Política, en el artículo 19, número 11, se consagra la libertad de enseñanza, y la libertad de enseñanza dice que contempla el derecho de abrir, organizar y mantener. Eso lo dice la Constitución. Tendría que explicarse por qué a partir de ello podría sostenerse que habría una especie de derecho a seleccionar que emana directamente de la Constitución Política. Y ese análisis no está por ninguna parte. Por ninguna parte. Y por eso, a nuestro juicio, se producen graves tergiversaciones. Se olvida, por un lado, lo que la Constitución dice expresamente, por ejemplo, que los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, vis a vis de este pretendido derecho de seleccionar que tendría el establecimiento. Tampoco desarrollan que existe un derecho a la igualdad, que se prohíbe toda discriminación arbitraria, un aspecto que es un aspecto cardinal de todo el texto constitucional. Y sin embargo se argumenta como si la Constitución dijera cosas que no dice, como es que el derecho a organizar, en el derecho a organizar esté comprendido una especie de derecho a seleccionar, o que los establecimientos educacionales tendrían una especie de derecho constitucional a la subvención, porque eso es lo que hemos escuchado. Para llegar a esa conclusión tan extrema, tendría que haber un esfuerzo interpretativo importante, que no lo hay, no lo vemos. Enseguida, el distinguido colega Fernández nos ha dicho que en la pretensión del Ejecutivo lo que hay es una idea de estirar la Constitución. La verdad es que yo creo que, por una parte, ignora totalmente los principios de interpretación constitucional, puesto que las constituciones políticas utilizan términos vagos, generales, lo cual lleva a que la interpretación constitucional se va adecuando a los tiempos. Pero desde el punto de vista del Ejecutivo, aunque nosotros fuéramos a una interpretación original, llamémoslo así, una interpretación sin ningún elemento nuevo, aún así el proyecto de ley es constitucional. Y no se ve por dónde en esa interpretación férrea y pétrea que quiere hacer el requirente, no se ve cómo podríamos llegar a descubrir que desde la Constitución Política sale un derecho a la subvención. Eso no hay cómo lógicamente probarlo, simplemente porque no existe. Además, desde el punto de vista todavía de forma, se tergiversan las sentencias del Tribunal Constitucional. Y esto es muy grave porque en algunos casos se utiliza solo la sentencia del Tribunal Constitucional como argumento. Por ejemplo, quizás el más evidente es cuando se utiliza, a propósito de la necesidad de que los colegios subvencionados tengan personalidad jurídica sin fines de lucro, se utiliza como casi único argumento la sentencia número 1363 del Tribunal Constitucional. Entonces se cita el considerando 22. Se le olvidó citar el 21. Y el 21 dice exactamente algo que es absolutamente pertinente para este caso. Porque dice el considerando 21 de esa sentencia, que la cita como único argumento para estos efectos, dice
En otros casos, dice el Tribunal Constitucional, la exigencia de personalidad jurídica es mucho más grande, es mucho más fuerte, porque se establece como obligación solo un tipo de persona jurídica y agrega, y nunca se ha alegado la inconstitucionalidad. Y cita los ejemplos. Dice, así es en los bancos, así es en las ISAPRES, así es en la AFP, y además agrega, y así es en las universidades, cosa que, por cierto, se le olvidó totalmente. Entonces, tenemos que se olvida lo que la Constitución política dice, se dicen cosas que la Constitución política no dice, se tergiversa las sentencias del Tribunal Constitucional porque se utiliza una partecita, el rol 410 se le utiliza mucho, una parte. La sentencia del Tribunal Constitucional, rol 410, es muy extensa. Y en esa sentencia se dice claramente que las subvenciones están sujetas a requisitos que las fija la ley. Así se dice expresamente, me permito decir, el Estado al otorgar subvenciones tiene el derecho de dictar las normas legales adecuadas para que los establecimientos de enseñanza que las reciban sirvan con transparencia y eficacia su misión de contribuir así al bien común. Expresamente establece que es la ley la que fija los requisitos. Eso dice 410. Y se utiliza el 410 sacando una partecita por acá, una partecita por acá, y además no se considera para nada que estas sentencias, la gran mayoría de ellas, se pronunciaron a raíz de requerimientos de la alianza, el sector político de la alianza. Muchas veces son los mismos nombres que se repiten, y en la gran mayoría de ellas el Tribunal Constitucional falló en contra. O sea, falló en contra del requerimiento. O sea, ni siquiera se toma en cuenta que una sentencia debe considerarse en su conjunto. No puede considerarse solo en aspectos muy puntuales, sobre todo en un organismo colegiado donde hay distintos puntos de vista que se juntan en el razonamiento. Recién el colega ha señalado la sentencia del 2007-31, que es la última sentencia que se ha dictado a propósito del tema educacional. Y entonces dice, incluso allí dice, el tribunal se pronunció respecto a la necesidad de que continuaran los establecimientos de educación superior en ese caso. Bueno, ese proyecto de ley justamente fue para regular el cierre. O sea, a ese punto se produce una tergiversación. Y por último, ya para terminar las tergiversaciones, se tergiversa además lo que dicen las normas del proyecto de ley. Y voy a tomar las dos últimas que señaló el colega que me precede la palabra. Señala que el artículo 3, después me voy a referir en particular a esto, pero quiero terminar este punto. Señala que el artículo 3 tendría una lista taxativa de provisiones. Creo yo que un alumno, perdonen la soberbia de decirlo así, un alumno de primer año en interpretación de la ley diría totalmente equivocado. Veamos cómo dice el tercero. El tercero dice, en primer término dice, estos recursos estarán afectos al cumplimiento de los fines educativos, cuestión que también es hoy día, dicho sea de paso, también es hoy. Y dice, para estos efectos se entenderá que el financiamiento recibido se destina a fines educativos en el caso de las siguientes operaciones. Eso lo que hace es que establece presunción, que la enumeración que viene se entiende que es para fines educativos. Para que fuera taxativo, cualquier alumno de primer año tendría que decir, solo se entenderá que el financiamiento recibido. Pero eso es elemental. Y todo su argumento lo basa en que esta norma es prohibitiva. Pero veamos además los últimos numerandos. Los últimos numerandos de este artículo dice que se entiende que constituyen fines educativos, dice gastos que guarden directa relación, perdón, el que quiero leer es el último, gastos consistentes con el proyecto educativo del o los establecimientos educacionales. Ese es el último, que es absolutamente abierto. ¿Qué es lo que se pretende aquí? Lo que se pretende en definitiva es decir, mira, aquí hay una presunción, si usted gasta en esto, son gastos en fines educativos. Pero además, todavía más, hace una tergiversación increíble. Porque señala el colega que esta obligación de destinar la subvención a los fines educativos, como no tendría que ser, si es una subvención, por supuesto que tiene que ser así, pero digámoslo, y por lo demás existe actualmente. Dice, esto también abarca, dice, el financiamiento compartido, y lo plantea como una aberración. Ocurre que eso es actualmente así, y este tribunal además lo conoció en el control obligatorio del precepto. Entonces, hemos llegado al punto que la tergiversación ya, para poder argumentar
en una argumentación que es básicamente de mérito, hemos llegado a la tergiversación total. Yo no tengo tiempo de ir uno por uno señalando las tergiversaciones. Por eso el planteamiento del Ejecutivo ha sido extenso, en algunos de los casos se menciona, en otros simplemente se pasa por alto, pero a nuestro juicio todo eso no cumple para nada el estándar mínimo que tiene un requerimiento de inconstitucionalidad en una materia tan importante como la materia de educación. El colega Fernández ha señalado expresamente que en realidad los fines que se han planteado son fines que son constitucionales, pero que los medios no son idóneos. Eso es una discusión de mérito. A eso hemos venido. Y eso es lo que se discute por mucha gente y muchos abogados, que hay un sector político que pretende hacer una discusión de mérito, es decir, como tercera cámara en el Tribunal Constitucional. Eso el Tribunal Constitucional no lo puede aceptar. Y lo acabo de decir mejor que mis palabras las de él. Lo acabo de señalar. Dice, los medios pueden no ser los idóneos. Esa es la discusión. Incluso en su requerimiento nos muestran cómo este tema de los fines educativos se pretendía con otra fórmula que lo que hacía era más vago, porque no contemplaba esta segunda parte. Y la copia en el requerimiento. O sea, está expresamente diciendo, mire, estoy de acuerdo, por lo demás no podría no estarlo, si eso es como está hoy día. Pero dice, no me gusta este listado. Entonces, como no me gusta este listado, se ha señalado por los colegas como una cosa que transgrede, porque sería una prohibición más y transgrede según ellos, porque según ellos las prohibiciones transgredirían la Constitución política. Eso es una novedad para mí total. Los códigos y las leyes están llenos de actos prohibitivos. Desde luego, todos aquellos que se regulan, ustedes bien saben que, y ahí me salto a otros temas que más adelante veré, pero en todas las actividades reguladas, particularmente aquellas más delicadas, se establecen actos prohibitivos. En nuestra legislación hay actos prohibitivos, hay actos jurídicos forzosos y además existe el dirigismo contractual. Y expresamente además se acepta, porque se dice que cobrar como límite hasta los 11% es idóneo. Bueno, entonces se está aceptando que eso es un instrumento legal que no tiene nada de constitucional. Yo nunca he visto de que porque se establezca cierta obligatoriedad de actos jurídicos, cierta prohibición de actos jurídicos, podamos llegar a la conclusión de que eso es inconstitucional por sí. Eso en absoluto. Tendría que casi desaparecer todo el derecho regulado para llegar a esa conclusión. Además, respecto de las sentencias, por cierto, se ignoran otras sentencias que admiten más claramente aún los requisitos y las restricciones que deben establecerse en la materia de subvención o que son absolutamente constitucionales. Ahora bien, yendo a temas más de fondo, aún no entrando todavía sobre el análisis particular, me llama profundamente la atención que en realidad la argumentación va dirigida a una especie de derecho a mantener el statu quo. En distintos momentos se razona en ese sentido. Por ejemplo, a propósito de la necesidad de que los establecimientos que reciben subvención estén constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro. ¿Qué dice el requerimiento? El requerimiento dice que podría haberse establecido eso desde el principio, como es las universidades. Dice. Es discutible, dice, que se establezca para aquellos que entran por primera vez, pero enseguida agrega, pero establecerlo como requisito para los que ya llevan muchos años, dice decenas de años, algo así, esa es la frase que utiliza. Eso es inaceptable. O sea, una especie de derecho al no cambio legislativo. Evidentemente que si dice eso, no puede ser que entienda al mismo tiempo que vulnera la libertad de enseñanza, porque ¿por qué no vulneraría la libertad de enseñanza si es que el requisito es si es hoy día o fue ayer? Evidentemente se le cae toda su argumentación cuando llega a ese momento. Y en todo momento está presente esta idea de que el legislador no tiene facultades para entrar a legislar estas materias, además de una especie de derecho al no cambio. El Tribunal Constitucional ha señalado por los demás en repetidas oportunidades que no se tiene un derecho a la legislación anterior. O sea, este derecho, una especie de derecho de statu quo
No existe, en términos generales por lo menos. Y como digo, es algo que recorre todo el texto, permanentemente. Por esa vía, en realidad, lo que nosotros observamos es que se pretende disminuir el poder del legislativo. Y el poder del legislativo es total y absolutamente constitucional. Y no solamente es total y absolutamente constitucional, sino que es un pilar básico del Estado democrático de derecho. Este proyecto de ley, en su gran mayoría, o en promedio, mejor dicho, en promedio, obtuvo 81 votos en la Cámara de Diputados y 26 en el Senado. O sea, es un proyecto de ley que tuvo, en un periodo bastante acotado, una amplia votación favorable. Y en muchas materias no innova, sino que precisa. Y tiene como telón de fondo esta mala calidad de la educación en Chile. Tenemos un problema serio en la educación en Chile. De manera que era una obligación para la Presidenta de la República proponer un proyecto de ley que cambiara cuestiones que son muy importantes actualmente y que permiten, o más bien dicho, y que generan esta mala calidad del sistema educacional en Chile. Y además un sistema segregado, discriminatorio, que se va plata, el poco dinero que tiene Chile, porque Chile no es un país extraordinariamente rico. 500 millones de dólares anuales salen por un hoyito y se van de los fines educacionales. Actualmente no podrían, pero lo hacen. Esa es la realidad. No creo que tenga que ahondar en este excelentísimo tribunal que la potestad legislativa tiene rango constitucional. Pero seguramente porque ha observado el tribunal que hay quienes osan no creerlo, es que lo dice casi expresamente en el rol 2007-31. Y lo dice a propósito de la libertad de enseñanza. Dice, la ley puede establecer condiciones, requisitos, procedimientos, obligaciones. La ley puede regular, dice, todo lo que tenga que ver con abrir, organizar, mantener. Así lo dice en el motivo 162. Enseguida, todavía en una cuestión general, el requerimiento tiene profundos errores conceptuales. Se entiende a nuestro juicio mal la libertad de enseñanza. Confunde en realidad, hace un solo todo, libertad de enseñanza, derecho a educación, reconocimiento oficial y subvención. Las cuatro cosas más o menos las identifica y las ve como un solo todo. No voy a señalar mayormente el nexo entre libertad de enseñanza y derecho a la educación, que por lo demás el Tribunal Constitucional en la última sentencia, la 2007-31, ahonda muy detenidamente sobre el punto. Lo claro es que la libertad de enseñanza no conlleva el derecho al reconocimiento. De hecho, la propia Constitución Política otorga libertad de enseñanza, por una parte, como un derecho que se asegura a todas las personas, y por otra parte, respecto del reconocimiento, dice que la Ley Orgánica Constitucional va a fijar los requisitos para el reconocimiento. Hay muchos establecimientos en educación básica, media y universitaria que históricamente en Chile no han tenido reconocimiento. Todos los colegios Waldorf, por ejemplo, no tienen reconocimiento. Y son colegios, ejercicio de libertad de enseñanza. Históricamente, quizás uno de los ejemplos más relevantes puede ser la Universidad Adolfo Ibáñez, que se crea por ahí en el año 53 y que solamente postula reconocimiento hace relativamente poco tiempo. La libertad de enseñanza está ligada a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión. Cualquier persona puede crear un instituto, un establecimiento, enseñar filosofía, el Buda, enseñar distintos aspectos o distintas metodologías. No tiene por qué someterse a más allá de restricciones que pueden existir a nivel de comunal, pero no tiene otras restricciones, más que la que establece la ley en la Constitución Política, que incluso allí establece el límite, la moral, las buenas costumbres y el orden público, me voy a referir a ello. Pero el reconocimiento oficial, que es una autorización que da al Estado, sí exige requisitos, porque dándole el reconocimiento oficial le permite una autorización para validar conocimiento. Entonces ya pasamos a otra etapa. Pero se le puede privar de ese reconocimiento, lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional. No significa que tenga ese reconocimiento
para siempre. Si no cumple con ciertos requisitos, puede privársele de ese reconocimiento. Y no se podría decir, y los requisitos, ni respecto a los requisitos, ni respecto a que se le pueda privar o limitar, se puede establecer de que entonces se limita la libertad de enseñanza. Ahora, la Constitución política señala que los únicos límites son las buenas costumbres, la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Yo no he visto en textos constitucionales que hagan un desarrollo pormenorizado de esto. Creo que a esta altura sería un beneficio para la comunidad jurídica, al menos, que el Tribunal Constitucional hiciera el desarrollo de lo que es el orden público en materia educacional. En materia de orden público económico, el orden público en el ámbito de la familia, el orden público en el ámbito del derecho privado, hay muchos desarrollos y distintos autores que señalan qué es lo que comprende el orden público en esos ámbitos. El profesor Enrique Barros ha sido uno de aquellos que ha desarrollado ese ámbito. Quizás sería bueno plantearlo a nivel de educación. Pero ¿quién fija el orden público? El legislador. El legislador fija el contorno de estos límites. Porque el requerente dice, estos son los únicos límites. No se da el trabajo de explicar cuál sería el contorno de estos límites, por lo menos como para poder decir que en tal caso se está infringiendo. Por eso decimos que tiene estas insuficiencias que hemos planteado. Por su parte, el derecho a la educación es un derecho social, es un derecho que tienen los alumnos, es un derecho también civil, y en todo caso, y este derecho, en el caso de la Constitución Política de Chile, se establece la obligatoriedad de la educación, parte de la educación parvularia, la educación básica y la educación media. Como contrapartida, la Constitución Política establece que el Estado debe financiar un sistema gratuito. Eso se olvida totalmente de los requerentes. Un sistema gratuito. Y se ha agregado como un requisito imprescindible que sea de calidad. En la libertad de enseñanza hay que agregar que se establece de manera expresa que los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento. No habla que los establecimientos tienen derecho a escoger los alumnos. Eso sería una aberración, no existe ningún país del mundo. Es cierto que muchas personas lo han desprendido de una manera forzada de la Constitución Política, de una manera absolutamente, llamémoslo, que no puede racionalmente entenderse. Pero la Constitución no lo dice, no podría decirlo. Pero sí los padres tienen el derecho a elegir. Eso dice el 19, número 11. Ahora bien, la subvención es un instrumento de fomento, como reconoció el profesor Fernández, que estaba en lo cierto en la respuesta del Ejecutivo. Y como instrumento de fomento, que existe mucho. Existe a nivel pesquero, existe en materia eléctrica, existe en materia de transporte, existe en materia habitacional. Se establecen requisitos. No, lo que parece evidente es que si alguien acepta que este es un instrumento de fomento, que no está para nada en la Constitución Política, no aparece en ninguna parte, que está regulado por un decreto con fuerza de ley, que el Tribunal Constitucional ha dicho que no reglamenta que no regula una libertad constitucional. Si todo eso es cierto, por lo menos para llegar a la conclusión de que es inconstitucional el requisito que se establecen a propósito de la subvención, tendría que haber hecho un parangón, un paralelo, una cercanía con algún otro de los instrumentos de fomento que son las subvenciones. Y no se ha hecho para nada, se ignora. Es como que si solo existiera a nivel educacional. Y se ha llegado a la tergiversación más tremenda a partir del fallo del rol 410 y también de 1363, de decir de que dado que el tribunal dijo que no era magnanimidad, no sé si digo bien, y que no era arbitrario de la administración, han llegado a la conclusión de que entonces el Tribunal Constitucional dijo que era un derecho constitucional. Decir que no puede ser discrecional absoluto y que no es un asunto que el Estado si quiere da, es correcto.
lo que enseguida agrega esa misma parte es que lo somete a requisitos que están establecidos en la ley. O sea, lo que quiere decir es que no es que el Estado pueda decir, yo a usted le doy, pero a usted no. Eso no lo puede hacer. A eso se está refiriendo, que no puede utilizarse un instrumento de subvención desde esa manera. Pero no está diciendo en ningún caso, porque no podría hacerlo, que entonces la subvención no puede estar sujeta a requisitos, si de hecho existe un decreto con fuerza de ley que agrupa las normas sobre la subvención y que data de 1998, que se ha ido estableciendo distintas modificaciones. Justamente a propósito de esas modificaciones, el Tribunal Constitucional ha dicho de que existe total y absolutamente el derecho del legislador para establecer requisitos de la subvención. Entre otras cosas porque la subvención, como son fondos públicos, que son fondos perdidos, porque no se pide la restitución, ¿no es cierto?, sino que son a fondo perdido. Entonces, pero están destinados a una finalidad. Todas las subvenciones están destinadas a una finalidad. Por lo tanto, el legislador tiene el legítimo derecho, sobre todo cuando existe cierta sospecha que no va a esa finalidad, o a veces datos ciertos, que no va a la finalidad que se ha establecido, tiene derecho a precisar con mayor rigor para que no ocurran estos 500 millones de dólares anuales que se van. Ese derecho no solo tiene el derecho el legislador, tiene la obligación, porque estamos hablando de recursos públicos que podrían ir para la educación de los niños de Chile, que están recibiendo una educación que no es el nivel que le corresponde de acuerdo al estado de desarrollo del país. Y eso no es que no se haya dicho, se dijo por muchos expertos, pero se dice por todos los expertos que han venido de los distintos países. Personalmente escuché por televisión al representante de la OCDE en materia de educación en un seminario, lo escuché desde mi casa, y donde explicaba con alarma la situación que tiene Chile, porque no se condice con su actual estado de desarrollo, el nivel educacional, y tampoco quizás con el nivel de recursos que pone, pero tiene esta fuga anual, que es de suma importancia y que el proyecto de ley justamente trata de cerrar todos estos hoyos por donde se va la subvención destinada a la educación de los hijos. De más está decir que tampoco todos los establecimientos educacionales en Chile tienen subvención. Hay muchos que no postulan. Desde luego los colegios particulares pagados no postulan ni tendrían tampoco derecho a la subvención. De manera que todo este nexo que se hace con la libertad de enseñanza y la subvención es una cosa tan tergiversada, es un argumento tan poco limpio, porque además la subvención está ligado al derecho a la educación constitucional, no a la libertad de enseñanza. Y está ligado al derecho de educación porque a propósito del derecho de educación se establece la obligación del Estado de Chile financiar un sistema gratuito. Y entonces el Estado de Chile puede hacerlo, porque no tiene limitaciones al respecto, puede hacerlo con establecimientos públicos en su mayoría o puede hacerlo con establecimientos particulares en su mayoría. No tiene obligación de hacerlos con uno u otro. En general se ha hecho una provisión mixta en Chile de largo tiempo y eso justamente al regularlo acá en este caso es porque se está haciendo en esta idea de provisión mixta. O sea, no hay un cambio en esa materia. Otro aspecto que también se señala de una manera muy recurrente y que también es una gran confusión es la idea de que como los padres tienen el derecho a escoger, entonces se hace una argumentación algo así como que entonces los padres, y lo acaba de decir el colega, tienen que tener distintos tipos de fruta. Ese ejemplo que se da no es casual que sea un ejemplo con fruta. Y digo no es casual porque la educación no es una mercancía, sí. Y cuando se le aplica técnicas de mercado a la educación, en realidad no resulta. Porque la educación no tiene ese comportamiento como podrían ser las cosas que se compran en el mercado. De manera que ese es un ejemplo muy poco apropiado, creemos nosotros, como para poder observar esta materia. Pero bueno, volviendo al punto, cuando la ley en la Constitución Política establece aquello,
Se entiende, y así lo dice, por ejemplo, constitucionalistas como Silva Bascuñán, José Luis Sea, se entiende que es dentro de las medidas de las posibilidades. Si una persona vive en Bulne, no puede pretender tener 20 proyectos educativos para escoger, porque probablemente no hay alumnos para 20 proyectos educativos. Y entonces, cuando no hay alumnos, cuando el número de alumnos disminuye, de acuerdo a todos los estudios, lo que ocurre es que el nivel baja, el nivel educacional baja. Hay un nivel óptimo, un número óptimo de alumnos para que exista un buen nivel educacional, de provisión educacional. Voy a avanzar hacia análisis pormenorizado de las impugnaciones, me voy a referir solo a algunos por razón de tiempo. Respecto de la no selección, en realidad, como dije, la impugnación primero no impugna la no selección propiamente, sino que impugna el procedimiento, la postulación y admisión. Pero hemos vuelto a ver de que acá se argumenta no respecto de la postulación, sino que simplemente se argumenta respecto de la idea de no selección, que no está impugnada de acuerdo a la lógica de la Churar en el texto. En todo caso, digamos que los requirentes señalan que la selección se desprende de la facultad de organizar. Yo no sé cómo, qué argumento intelectual se hace para concluir aquello. Que dentro de la facultad de organizar estaría la de seleccionar. En cambio, sí existe un derecho claro de los padres a escoger. Si los padres escogen, no puede escoger el establecimiento. La no selección es uno de los instrumentos más importantes para hacer que el sistema nuestro tenga la segregación que tiene, que es de las más aberrantes del mundo, como dije. Y la segregación es un atentado muy grande a la cohesión social. La educación tiene distintos fines, no solo transmitir conocimiento, no solo transmitir experiencia, sino que además tiene fines ligados a la cohesión social. En el ámbito internacional de los derechos humanos, en las comisiones que analizan la Convención del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, se refiere en particular a los objetivos de amistad y tolerancia. En Chile tenemos un sistema tan segregado que más del 30% de los alumnos de los sectores más altos económicos, me refiero, nunca se van a encontrar en un aula con una persona que venga de estratos económicos más bajos. Y los de estratos económicos más bajos nunca se van a encontrar con personas durante toda su vida escolar que vengan de estratos económicos más altos. La segregación en Chile es brutal. ¿Y eso qué genera? Y sobre esto hay muchísimos estudios. Genera falta de confianza. Si yo nunca he conocido al otro, tengo una desconfianza muy grande. No aprendo la tolerancia, no aprendo la amistad. Afecta eso el aspecto más íntimo de lo que es una sociedad que se pretende construir como país. De manera que una cosa es algo muy relevante. No existen sistemas segregados, además, que sean de calidad. Y es lógico. Muchas veces no se dice, pero los colegios particulares pagados en Chile tampoco son buenos. Si uno los compara con los sistemas más avanzados, ni los niños más pobres de otros países tienen el mismo nivel de los niños más ricos de Chile. Y eso, entre otras cosas, dicen los estudiosos, se debe justamente a esta tremenda segregación que existe. Y esta segregación no solo muestra que se utilizan instrumentos discriminatorios, discriminación que está prohibida en todo el texto de la Constitución Política. Existe además una convención específica sobre la no discriminación en materia de educación que se cita en el texto y que permite, se lo digo respecto de lo que ha planteado el colega que me antecedió, justamente que permite que se pueda hacer diferencia por sexo, que justamente él dio el ejemplo de que no se podía. Bueno, justamente el artículo pertinente que establece el impedir que se invoque el 19 número 11 como facultad para discriminar, expresamente dice salvo lo que contemple la Convención
sobre discriminación escolar. Y ahí justamente se establece como excepción el sexo de los alumnos. Lo que quiero decir es que esta discriminación que se produce en los reglamentos, pero además en los hechos, esta discriminación que se produce con la selección está prohibida a lo largo del texto de la Constitución Política y también está prohibida en los textos internacionales. Pero este tribunal también ha reconocido que existen discriminaciones indirectas, como lo hizo, por ejemplo, a propósito del fallo de las ISAPRES. Y ocurre que en materia de selección, justamente una de las cosas que ocurre es esta selección indirecta, esta discriminación, quiero decir, indirecta. Ahora, algo que es muy relevante es que no se explica en el requerimiento por qué sería inconstitucional la no selección en enseñanza media y sí lo sería la no selección en la básica, que está establecida expresamente hoy día. No se explica, porque en general, como he dicho, no se hace un análisis constitucional, se hace análisis más bien de mérito. Entonces, desprende de esta facultad de organizar, que está comprendida dentro de la libertad de enseñanza, una especie de facultad para prohibir. Enseguida, además, para poder explicar que el proceso de selección, el de postulación y admisión, sería inconstitucional, tergiversa además lo que ese sistema establece. Este es un sistema que no es novedoso para Chile, es decir, no es novedoso, digo, en el mundo. En los países que no existe selección, existen sistemas de esta naturaleza. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en Londres, en Inglaterra. Sacando el hecho de que sea una selección centralizada, ocurre en Chile a propósito de las universidades, que están en el Consejo Rector, y las otras universidades incluso quieren entrar a este sistema, que es un sistema que se hace se hace un sistema centralizado. Si eso le otorga racionalidad y así se asegura efectivamente que no se vulnere el principio de no selección. No tiene ninguna rareza en el ámbito internacional. La rareza es que se admita la selección como se admite en Chile. De manera que los sistemas aleatorios que existen en Bélgica, en Suecia, en Nueva Zelanda, todos tienen alguna similitud con el que está establecido en el proyecto de ley. Ahora, respecto de que se vulnera la igualdad, y se vulnera la igualdad, curiosamente lo señala a propósito de que algunos que tendrían un proyecto educativo, que estarían cercanos al proyecto educativo, más cercanos del proyecto educativo, quedarían fuera, teóricamente, eso es lo que se dice. Todo eso me hace recordar la discusión sobre la igualdad de los hijos en tiempos que se estableció la ley de filiativa, 19 minutos, porque fueron exactamente los mismos argumentos. Se decía que los niños eran distintos. Entonces, como eran distintos, porque unos eran con padres casados y los otros eran con padres no casados, entonces se le tenía que otorgar distintos derechos. Aquí es lo mismo. Aquí, respecto a los niños, el tema es que, teóricamente, que algunos padres no quedarían, aunque su idea estaría más cercano al proyecto educativo del colegio y lo otro menos. Entonces, eso autorizaría a hacer esta selección, que por supuesto no se dice bajo qué criterio, cómo se haría este proceso, esta selección desde el colegio. Lo claro es que mediante el mecanismo que se establece se recupera por los padres el derecho a elegir. Y todas las facultades que se otorgan al Ministerio de Educación tienen el propósito de que ningún niño quede sin establecimiento educacional. De manera que si operó el sistema, si llegó tarde, por ejemplo, no hace el proceso, no puede no quedar en establecimiento, por eso que el Ministerio le informa a los padres y los padres pueden ir directamente cuál establecimiento tiene todavía vacante. Pero la regla más importante es que es la regla por lo demás en Chile, es que la mayoría de los colegios no cubren toda su matrícula, todas sus vacantes, porque tienen menos postulantes que matrícula. Esa es la mayoría. ¿Y qué es lo que dice el proyecto en ese caso? Si hay más vacantes que alumnos que postulan, todos los alumnos que postulan quedan. Esa es la regla. Y además se establecen reglas de prioridad respecto de los hermanos, respecto de si son hijos de trabajadores, en fin, algunos otros casos de excepción. En definitiva, no se vulnera en absoluto ninguna norma constitucional, pero además cuando hace el análisis y el requerimiento no dice cuál es la norma jurídica de la Constitución política vulnerada. Habla del derecho a organizar, en fin, pero no cita ninguna norma jurídica vulnerada.
Respecto de que se trate de personas jurídicas sin fines de lucro para impetrar la subvención, recordemos que la obligación constitucional es a financiar un sistema gratuito. El fallo, ya dijimos, el fallo de 1363, en primer lugar no es aplicable al caso porque ese se refiere al reconocimiento oficial y entonces establece que los establecimientos, para que se le otorgue reconocimiento oficial, es razonable que se exija que tenga una personalidad jurídica. Como dije, eso es el considerando 22. El 21 dice incluso se puede establecer requisitos más exigentes, como que tenga una sola persona jurídica, no cualquiera, como es en el caso de las universidades, cita los bancos también y las AFP. Mañosamente, digo mañosamente porque de otra manera no me lo explico, yo creo que no es ignorancia, yo creo que es deliberado, que se cita un considerando y no se cita el otro. Por eso digo, mañosamente se omite ese considerando. No se explica en este caso si en el caso de las universidades se exige que estén constituidas como personas jurídicas de derecho privado. Un solo tipo. En el caso de este proyecto de ley se establecen varios tipos de personas jurídicas de derecho privado, también corporaciones de derecho público. Se establece un conjunto de posibilidades dentro de puras personas jurídicas que son sin fines de lucro. Entonces, lo que no se explica es si en el caso de las universidades se exige que sean personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, ¿por qué aquí sería inconstitucional y allá no? Eso no lo explica, lo pasa también de largo. Como digo, no se hace nunca un análisis constitucional. Ahora, esto es lógico que se haga esta exigencia, puesto que se está estableciendo que la subvención está destinada a fines educativos y no puede haber lucro. Entonces, si se acepta que no puede haber lucro, ¿cómo se va a reconocer la existencia de personas jurídicas con fines de lucro? No tiene ninguna lógica y no tiene coherencia. No se citan tampoco las normas jurídicas constitucionales vulneradas. Respecto a los fines educacionales, ya dijimos que hay una lectura totalmente errónea del artículo 3º. Enseguida, el proyecto de ley no innova en la materia. Actualmente, la subvención debe ir a fines educacionales. No hay ninguna permisión de otra manera. Solo está destinada a fines educacionales. No es un regalo para cualquier fin. No puede un sostenedor sacar estos fondos, que sí salen, ya lo sabemos, porque las personas tienen fines de lucro, y dedicarlo a comprar vehículos o irse a viajar a Europa. Si los fondos son limitados, son fondos estatales que vienen de los impuestos. No están destinados a enriquecer a las personas, están destinados a fines educacionales. De manera que esta regulación, si bien es cierto es redundante, es absolutamente necesario. En este caso, como en el caso de las personas jurídicas, el propio requerimiento muestra que hace una discusión de mérito, porque señala en ambos casos como argumento que ellos, los senadores que requieren, tenían una mejor fórmula para obtener el mismo objetivo. Y señalan su fórmula. La fórmula, no me pronuncio respecto de ella, el Congreso se pronunció y dijo que era mejor esta otra fórmula. Eso es una cuestión, eso muestra que es una cuestión absolutamente de mérito. No me voy a referir, me voy a referir al final al tema de los reglamentos, porque a nuestro juicio en ninguno de los casos que se señala se vulnera la reserva legal. En primer lugar, porque no hay reserva legal como se entiende, y porque además en la doctrina, en la jurisprudencia, se ha reconocido con creces la potestad reglamentaria de ejecución que tiene el presidente de la República, y las normas son suficientemente precisas como para poder ejercer esa potestad reglamentaria. Que por lo demás, en el caso de las otras subvenciones que he mencionado, es mucho más frondosa la reglamentación que en este caso. También en esta materia, la afectación a fines educacionales, se dice que se le otorga a la superintendencia facultades normativas muy amplias. Bueno, ocurre que la ley que crea la Superintendencia de Educación le otorga estas facultades normativas, 20.529, lo cual muestra un desconocimiento de la legislación actual.
tampoco en esta materia se dice qué preceptos constitucionales serían los infringidos. Me estoy refiriendo al capítulo donde hace el análisis en cada caso. Enseguida, respecto a los nuevos criterios para impetrar la subvención por primera vez. Tengamos presente que en todos los casos el razonamiento del requiriente es que la subvención sería un derecho, sería un derecho constitucional, además del sostenedor. Nosotros hemos sostenido que no es un derecho, solo cuando se ha impetrado y se ha obtenido, sí tiene derecho en ese momento a obtener el dinero que le corresponde por la subvención, pero no es un derecho porque tiene que postular y tiene que cumplir los requisitos que establece la ley. Eso lo hemos señalado. Ahora, este mecanismo de establecer una eficiencia del gasto es lógica y existe también en otras materias. Por ejemplo, en materia medioambiental, donde todo el tema de las zonas saturadas, también el territorio está fijado por vía de reglamento, pero donde también tiene importancia determinar a partir de lo que existe en el territorio. Para ir al mismo ejemplo que señalé delante, si en Bulne existen 3 establecimientos educacionales que pueden ser municipales o bien subvencionados, particular subvencionados, y la matrícula da, pero el máximo muy estirada para los 3, y pide un cuarto derecho para tener la subvención, no para establecerse en virtud de libertad de enseñanza a otorgar enseñanza, sino que la subvención. El Estado, creemos nosotros, tiene todo el derecho de decir no, en ese lugar no. ¿Por qué? Porque está absolutamente acreditado que cuando los establecimientos educativos, porque algunos se van a repartir los niños, en los 4. Y como se van a repartir los niños en los 4, el que llegó no va a ser bueno y los otros van a empeorar. Y eso está muy demostrado. Si los colegios tienen, como dije, un número de niños en virtud del cual se tiene una buena calidad. Esto es lógico, porque si la escuela tiene pocos niños, tiene poco derecho a subvención, por lo tanto tiene pocas posibilidades de tener personas, por ejemplo, con conocimientos especiales para apoyar a los niños más desventajados, por ejemplo. Tiene pocas posibilidades de tener un establecimiento que tenga un patio importante, un gimnasio importante. O sea, hay un punto en que otorgar la subvención va solo a perjudicar a los niños. Y la subvención está imaginada como instrumento para la educación, pero la educación tiene que estar ligada a la calidad de la educación. Entonces, si esto no es la lógica del mercado, no es la lógica de las frutas, es la lógica de la buena calidad de la educación para los niños. Por lo tanto, es un instrumento totalmente lógico. Y no se explica tampoco cómo por lo demás podría ser inconstitucional, porque otra vez se habla de que la subvención sería un derecho constitucional que existiría para los establecimientos. Ahora, vuelvo a subrayar que no tendría problema en instalarse, pero no puede tener derecho a subvención. De manera que es la lógica de la subvención, de los requisitos de este Estado, que está obligado a financiar sistemas gratuitos, pero no cualquier sistema gratuito, sino un sistema de calidad. Se sigue en esto el mismo estándar que existe en otras materias de subvención. Tampoco se dice cuáles serían las normas constitucionales infringidas. Respecto a que el sostenedor sea propietario o comodatario del inmueble, se dice, aunque es razonable y legítimo constitucionalmente que se incentive, sería contrario al derecho a organizarse, dice. Sería contrario al derecho a organizar. No se ve por qué sería contrario al derecho a organizar, porque como no se explaya qué es lo que podría ser. Ahora, esto es muy importante en relación a la educación. No existe en el mundo un sistema donde los establecimientos, en aquellos países en que existe una provisión privada importante, como es Bélgica y Holanda, por ejemplo, los establecimientos son públicos. Digo, el inmueble. Y esto es lógico también otra vez. Porque ocurre que si el inmueble se arrienda, primero se va parte de la subvención en el arriendo. Segundo, el dueño puede subir en cualquier momento el arriendo. Tercero, sigue la lógica de los vaivenes del mercado inmobiliario. Y además, si llegado el momento, el propietario quiere no perseverar en el arriendo porque tiene una posibilidad de desarrollo inmobiliario importante, puede simplemente privar al establecimiento. Y eso ocurre actualmente. Se priva el establecimiento del local. Entonces, el local, ese colegio subvencionado tiene que empezar a ubicar dónde instalarse.
Entonces, por una parte está eso, y por otra parte está otro elemento que no podemos olvidarlo, que por la vía de los arriendos, lo que ha ocurrido por lo menos en las universidades, que está prohibido el lucro, es que salga otro poquito de plata por esa vía. De manera que el instrumento de exigir que se sea propietario o comodatario tiene lógica y está en la dirección de los objetivos constitucionales. Educación gratuita de calidad. Y es lo que ocurre, como he dicho, en el mundo. Por lo demás, como se reconoce por lo demás en el requerimiento, se dan muy amplias posibilidades a los actuales establecimientos que tendrían que adquirir el inmueble, se dan muchísimos instrumentos diversos para que no signifique ello un desmedro económico. Y por lo demás, eso no es impugnado, no son impugnadas en general esas normas. Respecto, en esta materia se hace una cierta excepción respecto de colegios que tengan menos de 400 alumnos. Y eso justamente está hecho ligado con este mismo aspecto, porque esos colegios que tienen menos de 400 alumnos obtienen mucho menos lucro, obtienen mucho menos excedente, llamémoslo así. Entonces no existe tanto ese peligro y tienen más dificultad. Entonces este proyecto de ley, en todas las normas transitorias, se ve que todo el salto no se hace de manera brusca, sino que se hace de manera pausada y se hace además racionalmente, todo lo cual está endilgado con la idea de la proporcionalidad, además que en distintos aspectos es subrayado por los requirentes. Por último, respecto a la prohibición de discriminar en función de la libertad de enseñanza, en realidad esta norma es una norma que tiene el propósito de conectar el derecho a la educación con la ley llamada Ley Zamudio. Y en realidad no innova. ¿Y por qué no innova? Porque la libertad de enseñanza no permite bajo ningún aspecto discriminar de acuerdo a los términos de la Ley Zamudio. De manera que al decir que no se puede invocar es una redundancia. Y como ustedes saben, en materia de derechos fundamentales es muy frecuente que se use la técnica de la redundancia. De manera que no tiene ninguna innovación en la materia. Y establece expresamente los casos de excepción, que justamente una de ellas, bueno, aparte de los colegios particulares y ciertos proyectos educativos privados, además establece la excepción referida a la diferencia de sexo. Por consiguiente, no tiene ningún aspecto que sea inconstitucional. Excelentísimo Tribunal, no puedo referirme a todos los aspectos que se han planteado, que por lo demás de manera extensa lo hace el texto que presentó el Ejecutivo. Simplemente quiero plantear al final de mi exposición y mi alegato que este proyecto de ley es un proyecto de ley que contiene aspectos muy importantes para hacer un cambio significativo en materia de educación, para poder apuntar efectivamente a los objetivos y a las normas constitucionales vigentes hoy día en Chile. La no discriminación, la posibilidad que los padres verdaderamente escojan, la gratuidad, establecer la gratuidad de los establecimientos de la educación que se le entrega a los niños, el impedir la discriminación. Este proyecto no está aislado. Ahora el Ejecutivo va a enviar proyectos de ley que pretenden pagar más a los profesores, que es muy importante. Un nuevo estatuto que permita que los profesores, ahora en un ambiente distinto, en un ambiente de colaboración, en un ambiente de tolerancia y amistad, que son los términos que se utilizan en el ámbito internacional, pueda proveer, se ayude además a los profesores a que puedan tratar a alumnos en situación desventajosa y no se les deje fuera de los establecimientos a los alumnos en situación más desventajosa. De manera que con todos esos proyectos lo que se pretende es que tengamos un sistema educacional, por fin, que esté a la altura de lo que Chile se merece. Por todas estas razones y por no existir ninguna infracción constitucional, que por lo demás el requirente no lo ha podido plantear, solicitamos que se rechace, que se desestime el requerimiento de los señores senadores, que ha sido apoyado por algunos diputados. Muchas gracias. Gracias a usted. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen alguna pregunta? Dado lo avanzado la hora, deberían ser extremadamente puntuales. Ministro Letelier. Gracias, presidente. Presidente, al abogado de los senadores requirentes me gustaría preguntarle que se hiciera cargo de la técnica de achurar
en relación a lo que ha planteado la abogada de su excelencia, la Presidenta de la República, y enseguida se pudiera referir también, presidente, a esto de que las universidades efectivamente se pueden constituir solo como corporaciones. Enseguida al abogado de los diputados que se han hecho parte del requerimiento de los senadores, preguntarle si pudiera referir muy lacónicamente acerca del derecho a la educación como contraparte de la libertad de enseñanza, y a la abogada, su excelencia Presidenta de la República, me gustaría preguntarle en relación, si hiciera cargo, respecto particularmente a la autonomía de los grupos intermedios en relación con las elecciones. Eso, presidente. Gracias. Bien, tiene la palabra el abogado de los senadores. Gracias, presidente. Señor ministro, respecto de la técnica de destacar las disposiciones cuya inconstitucionalidad hemos pedido, precisamente porque los senadores han tratado de ser cuidadosos, diría yo, y rigurosos en requerir específicamente la inconstitucionalidad de aquellos aspectos que efectivamente en algunos casos pueden reducirse a una palabra o a dos o a frases determinadas o a partes de los distintos artículos, precisamente porque no todos ellos son inconstitucionales como un todo, digamos. Hay en un proyecto de ley como de esta naturaleza tan extenso, tan complejo, naturalmente hay aspectos que no alcanzan a incurrir en inconstitucionalidad o cuya inconstitucionalidad puede tener otras causales, otras razones que no son las que han planteado los senadores requirentes. Nos parece que es suficientemente claro, entiendo que el tema por la resolución de admisión a trámite fue discutido y fue resuelto por mayoría de votos que el requerimiento era suficientemente claro en ese aspecto. De hecho, lo hemos vuelto a precisar en la minuta de alegato, palabra por palabra, en una relación bastante extensa que no señalé en la minuta de alegato por razones obvias, ¿no? En cuanto a las universidades constituidas como corporaciones sin fines de lucro, yo diría dos comentarios. El primero es que efectivamente no es irrelevante, no constitucionalmente me refiero, no es irrelevante el que el ordenamiento jurídico haya dispuesto ciertas reglas, el legislador haya dispuesto ciertas reglas al comienzo, durante el desarrollo o años después respecto de determinadas actividades. El legislador dispuso que las universidades desde el origen debían constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro, y eso fija un estándar y unas reglas de seguridad jurídica, de certeza y de forma como se desarrolla esa actividad. Distinta fue la opción que tuvo en el caso de los establecimientos de enseñanza básica y media, opción que efectivamente el legislador ha ido cambiando o ha ido modelando o ha ido restringiendo en el tiempo. Nos parece que no es inocuo, señor ministro, el que esto se haga al comienzo de la vigencia de un nuevo sistema o durante el sistema cuando ya existen personas e instituciones que se han desarrollado y que están en curso de desarrollo de sus actividades conforme al estatuto jurídico. Por eso la pregunta no es si el legislador puede o no puede hacerlo, la pregunta es hasta dónde puede hacerlo. ¿Qué es lo que puede hacer al ir modelando, modificando, restringiendo el estatuto jurídico que ha fijado? Y un segundo comentario a propósito de eso. Hemos sabido que la prohibición de lucro impuesta a las universidades no ha permitido, no ha impedido la comisión de ilícitos en ese sentido. Es a eso cuando nos referimos cuando hablamos de la falta de idoneidad de las distintas regulaciones legislativas que aquí se proponen, que no garantizan ni en términos de experiencia en otros niveles o en otros órdenes como en el de las universidades, han garantizado que se cumplan los objetivos de, por ejemplo, la elusión o el destino de recursos públicos a fines no previstos. Y este no es un análisis de mérito, este es un análisis de proporcionalidad. Gracias. Abogado de los diputados, don Jorge Barrera. Muchas gracias, señor presidente. Creo que es muy relevante la pregunta que hace el ministro Letelier. Principalmente el derecho a la educación, entendido también con cómo se ha cumplido o se ha intentado cumplir este derecho, atendiendo que hoy día la educación particular subvencionada corresponde al 54% de la matrícula nacional. La educación municipal, entregada directamente por el Estado, solamente un 38%. Señalaba la abogada Veloso que las opciones distintas solamente tenían que existir en la medida de lo posible, que el Estado no podía garantizar la existencia de opciones. Bueno, si el Estado no garantiza la existencia de opciones, en definitiva, lo que hay es una imposición de un sistema único, de un proyecto educativo único. No cabe duda de eso. Y ella decía, respecto del derecho a la educación, precisamente que la obligación del Estado es proveer un sistema gratuito. Sí,
uno de los sistemas que debe proveer es gratuito, y ese sistema es el sistema municipal, que es un sistema gratuito. De no ser así, debiésemos entender que el sistema particular subvencionado ha operado de forma inconstitucional durante todo este tiempo, incluido el sistema de financiamiento compartido. Acá es importante la pregunta respecto del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, porque obviamente la existencia de proyectos educativos distintos permite, obviamente, que todas y cada una de las personas accedan al proyecto educativo que ellos eligen, accediendo mediante el derecho, obviamente que les calza, mientras no exista, como nosotros sabemos, y sabemos que es así, una calidad de la educación pareja, o un estándar de calidad en todos los establecimientos. Eso no es así. Si existiera educación de calidad en todos los establecimientos, lo más probable es que no necesitaríamos la selección. Tanto así que el ministro de Educación, durante la tramitación del proyecto de ley, señaló que el fin a la selección no era un tema de derechos humanos. Abogado, limítese a lo que le preguntaron, por favor. Sino que era un tema solamente de mala práctica pedagógica. Por lo tanto, ciertamente hay una ligazón entre la posibilidad, libertad de enseñanza, derecho a elegir de los padres y el derecho a la educación garantizado, obviamente, en los estudiantes y las estudiantes. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Abogado Veloso. Muchas gracias, señor presidente. Respecto al tema de la autonomía que está establecida en el artículo 1 de la Constitución Política, desde luego, como cualquier norma constitucional, debe ser interpretada en conjunto con el resto de la normativa constitucional, y por consiguiente nunca podría entenderse ese precepto en el sentido que otorgara un derecho a alguien a infringir una norma constitucional, como podría ser la no discriminación. Y eso está recogido no solamente en la doctrina, sino que en este minuto se me viene a la mente un recurso de protección por ahí por la década del 90, quizás, o un poco antes, a propósito que la Universidad de los Andes había expulsado de la universidad a una alumna en virtud que era soltera y que había quedado embarazada. Entonces, se interpuso un recurso de protección en su contra, y para sostener la medida, el abogado de entonces de la Universidad de los Andes sostuvo que eso tenía que ver con su proyecto educativo. Esa fue la argumentación. Y la Corte Suprema le dijo, mire, no, tiene un límite el proyecto educativo. No puede usted infringir, en este caso, normas constitucionales que dicen relación con la privacidad y con el propio plan de vida que tiene la persona. A eso nos referimos, en definitiva, cuando estamos diciendo la autonomía que se reconoce no es una autonomía que pueda infringir otras normas constitucionales. Pero además debo agregar que en todo caso el proyecto de ley reconoce en diversas normas lo importante que es el proyecto educativo. Lo reconoce a propósito del artículo 3 que yo misma leí, pero también lo reconoce a propósito del procedimiento de admisión, de postulación y admisión, porque allí justamente se señala que para postular los alumnos, los padres tienen que adherir, es obligatorio que adhieran al proyecto educativo. Lo que se prohíbe, en definitiva, no es esta conexión de proyecto educativo con los padres y el establecimiento, sino que el establecimiento decida cuál proyecto educativo es más cercano a ellos, es decir, cuál adherencia es más genuina, porque esas son las palabras que utilizan, es más genuina de un padre u otro como para poder decidir entre los alumnos. Eso es lo que se prohíbe y eso es lo que se reclama por la otra parte, pero en ningún caso se está vulnerando, por consiguiente, la autonomía. Una sola pregunta al abogado de los requirientes del Senado y a la abogada de la Presidencia. ¿Qué tan viables son la compatibilidad entre la acción de discriminación que se crea en el proyecto y el recurso de protección que avala y que protege el 19 número 11? Señor ministro, yo creo que efectivamente ahí también hay un problema de compatibilidad. El artículo 19, número 11, admite el recurso de protección, y el recurso de protección, situándonos en el ámbito de la igualdad, que sería la garantía que se invocaría como infringida, no establece, desde el punto de vista de los fundamentos normativos que puede utilizar el recurrente o el recurrido, el presunto infractor o la presunta víctima en materia de protección, cuál es el fundamento normativo que pueden usar para invocar la discriminación o la razonabilidad del trato. Y por eso que decimos, cuando el proyecto de ley excluye un fundamento normativo como es la libertad de enseñanza, está infringiendo el 19 número 2 y por lo tanto estaría infringiendo también el artículo 20 en relación al 19 número 11.
Abogado. Bueno, yo no veo ninguna incompatibilidad y creo que justamente en estas diferencias es donde se ve la distinta visión del tema. El artículo 19, número 11, está referido básicamente en la mayoría de su texto, ¿no es cierto? Está referido a los establecimientos, de manera que es el establecimiento el que podría invocar una transgresión, una vulneración de su derecho a través del recurso de protección. En cambio, el artículo que se agrega ahora para los efectos de hacerlo compatible con la ley Zamudio está pensando el alumno. Y el alumno no está protegido a través de la libertad de enseñanza, sino que está protegido, no está protegido por recurso de protección, y no está protegido por recurso de protección porque el derecho a la educación, que es el derecho justamente que tiene el alumno, no está dentro de los numerales del artículo 20. Entonces, me parece a mí que justamente, es que esto ha sido durante todo el texto, todo el trayecto de la discusión, en que, en definitiva, hay un intento por hacer coincidir libertad de enseñanza, derecho a educación, reconocimiento y subsidio como si fuera una sola cosa, que no lo es. Muy bien, no hay ninguna otra pregunta más. Bien, se da por concluida entonces la vista de la causa. Muy bien, muchas gracias.